¿no? Porque nosotros habíamos quedado acá y yo les había dicho que había que plantear mallas, ¿no? Entonces, aquí este circuito tiene 3 mallas, entonces con 2 mallas que planteemos cualquiera de ellas, lo podemos resolver. Pero yo ahora me voy a enfocar a pararme aquí con las corrientes IR, IT e IS, que todas van hacia este centro de la estrella, y este centro de la estrella se cumple la primera ley de Kirchhoff. Era acá donde habíamos quedado, y todo esto lo hacíamos para poder obtener esta diferencia de potencial que tengo acá que estoy remarcando, entre el centro de la estrella desplazado y el neutro del generador. Eso queda claro, ¿no? Que siempre va a ser el neutro del generador, y esto que tengo acá es el neutro del centro de la estrella. Y lo que yo hago es lo que hice acá, que usé el triángulo de tensiones porque es la referencia que yo tengo, que es mi triángulo de tensiones que me da el generador, y me sirve entonces para poder calcular el resto de estos valores, ¿no? Porque el problema es calcular esto. Si yo puedo calcular cuánto valen estas tensiones, puedo calcular muy fácilmente la corriente usando la ley de Ohm. Entonces, vamos a usar Kirchhoff, ¿no? Nosotros tenemos un desplazamiento de neutro, el desplazamiento de neutro es la tensión ON, es una función de la carga. Bueno, vamos a ver cómo podemos calcular las corrientes. Vamos a ver cómo podemos calcular las corrientes y cómo podemos calcular BON. Si nosotros nos paramos acá en este circuito y nos quedamos acá en la ley de Kirchhoff, nosotros habíamos dicho que, según la ley de Kirchhoff, pongo la primera ley, la suma de las corrientes, entonces pongo IR más IS más IT es igual a 0. Y nosotros sabemos de que si yo quiero calcular las corrientes, yo tendría que hacer esta cuenta, tendría que hacer IR, sería BRO sobre ZR, y S lo calcularía como BSO sobre ZS, e IT lo calcularía como BTO sobre ZT. Recordemos que estas son las tensiones. Estas son las tensiones que hay sobre la impedancia. Acá las vuelvo a marcar. Son las tensiones que hay sobre la impedancia, en los bordes de la impedancia, y dividiendo esa tensión con la respectiva impedancia, calculo la corriente que está sobre esa línea. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vean, yo esta expresión que está acá la puedo acomodar de la siguiente manera. Miren, como 1 sobre ZR por BRO. O sea, estoy escribiendo lo mismo, pero de otra manera, como separando los términos. Y si repasamos un poco, lo que tenemos acá
es cierto? Que es 1 sobre ZR, 1 sobre ZS y 1 sobre ZT, tenemos la definición de admitancia. Ustedes recuerdan que la admitancia era la inversa de la impedancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo acá? Esto lo puedo escribir 1 sobre ZR como la admitancia R por B RO. Esto lo puedo poner como 1, la admitancia S por B SO. Y esto lo puedo poner como la admitancia en T por BTO. Bien, ahí estamos entonces avanzando. Nosotros, ¿de dónde partimos? Partimos de acá. De ecuación, vamos a llamarla 1. Partimos de la ecuación 1. Después desarrollamos la ley de Ohm, que fue lo que hicimos acá, en estas 3 ecuaciones, fue aplicar la ley de Ohm en cada una de las impedancias, y ustedes vean de que lo que yo tengo acá es IR, IS y T, y lo tengo escrito de esta manera. Entonces puedo usando, ¿no es cierto? Usando ecuación 1, y reemplazando, vamos a ponerle número 2, 3 y 4 en ecuación 1, y a esto le vamos a poner los nombres, 2, 3 y 4. La ecuación 1 queda, ponemos acá, resulta, 2 puntos, y vamos colocando, me va a quedar IR por BRO más IS más IS por BSO más IT por BTO es igual a 0. La escribimos de otra manera, Ahora vean una cosa. Nosotros acá, del triángulo, escribimos estas ecuaciones que están acá. Escribimos que BRN, aplicando según la ley de Kirchhoff, tenía que ser la suma de esta caída más esta. BSN tenía que ser la suma de esta caída más BON también, porque está presente en las 3 ecuaciones. Y BTN va a tener que ser BTO más BON. Bien. Nosotros de acá, esto que está acá, no lo conocemos, BRO, BSO y BTO no lo conocemos. ¿Y qué nos proponíamos encontrar nosotros? Nos proponíamos encontrar BON. Entonces, si nosotros vemos y usamos estas ecuaciones, que las voy a repetir acá abajo, yo voy a repetir las ecuaciones, puedo poner que de la figura del circuito anterior, puedo poner eso, del circuito
anterior se obtuvieron las siguientes ecuaciones. Y las escribo. Las ecuaciones que obtuvimos eran B Rn, que era BON más BRO, BSN, que es BON más BSO, y la tensión del neutro, que es BON más BTO. Bien. TO. Si despejamos BON, si despejamos BRO, BTO, acá hay algo que está mal, y BSO de estas ecuaciones, resulta dos puntos, y vamos a despejar. Miren, si yo despejo BRO, BSO y BTO, las ecuaciones van a quedar así. BRO va a ser igual a BRN menos BON, BSO va a ser igual a VSN menos BON, o sea que todo esto pasa restando el BON, y BTO es BTN menos BON. Pero vean también cómo puedo escribir esto. Yo puedo escribir esto como BRN, y voy a dar vuelta esto. Voy a darle vuelta. En lugar de poner BON, voy a poner su inverso, que es BNO. Por lo tanto, lo puedo poner como una suma. Y lo vamos a hacer. Ojo con esto, que miren lo que hago acá. Y es totalmente válido. Y esto es igual. Muy bien. Entonces veamos lo que hicimos acá. BRO, BSO, BTO, y lo pusimos de esta manera. Eso significa que yo puedo ir a esta ecuación. Miren, a esta ecuación la llamo ecuación 5. Esta que está acá es la ecuación 5. Entonces, usando, a esta la llamo 6, 7 y 8, en mis ecuaciones, y pongo que usando, reemplazando en la ecuación 5 las ecuaciones, y acá le mando los números 6, 7 y 8, resulta
y vamos a escribir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner donde tengo BRO, voy a reemplazar por este valor. Entonces tengo IR, perdón, IR multiplicado por VRN más VON más esta admitancia de SN más VON y la admitancia T. Profe, ¿no es BNO? Porque era la inversa, la suma. RN Perdón, más sí, BNO. sí. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. NO, VTN más VNO. Igual a 0. Todo esto que está acá. Bueno, entonces vamos a despejar. Bueno, vamos a trabajar un poco con esto. Esto quedaría... Todo esto es igual a 0. Entonces, yo veo que acá tengo BNO. Bueno, entonces lo que voy a hacer es llevar al otro lado estos términos que tengo acá. 1, 2 y 3 los llevo al otro lado del igual. Entonces me va a quedar IR por BRN más, menos, ¿no? Menos porque estoy pasando al otro lado. Menos. Y S por BSN menos IT BSN. Y de este otro lado me queda IR de NO más I S de NO más IT de NO. Bueno, sigo trabajando y puedo poner de este lado Ahí al final no es BTN, IT menos IT BTN. Al final a la derecha. es verdad. Entonces acá puedo poner que BNO queda de esta manera. Y acá puedo poner menos, abro paréntesis, y lo escribo así. Y ese y lo que me queda es despejar lo que yo quería averiguar. Y me queda una fórmula muy sencilla y muy fácil de recordar cuando uno tiene que hacer este cálculo.
todo esto dividido, porque esto pasa dividiendo. Y acá yo despejé BNO. Pero miren, me queda un signo negativo acá. Me queda un signo negativo. Entonces, lo que yo hago, ya me imagino que se dieron cuenta, lo que voy a hacer es escribir así. Volver a escribir el B o N y se produce la cancelación de este signo. Y me queda IR por BRN más IS por BSN más IT por BTN, todo dividido muy bien. Entonces, ustedes vean de que yo puedo calcular este desplazamiento de neutro, con valores conocidos. Ya me aparece BRN, me aparecen las tensiones de fase y las impedancias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo acá? Es calcular después, o sea, una vez que calculé B o N, voy a tener que calcular, ¿dónde están las expresiones? Acá, voy a tener que usar estas expresiones que están acá, estas que están acá, para calcular las caídas de tensión sobre R, y una vez que calculo las caídas de tensión sobre R, ahí puedo calcular la corriente. Ya para calcular la corriente, puedo utilizar directamente esta relación, porque yo ya calculé las admitancias. Bueno, y esto es todo. Lo que parecía que iba a ser algo complicado, resultó, gracias a las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff, resultó algo sencillo. Esa fórmula vale para cualquier caso que tenga el neutro cortado. Para cualquier flotante, ¿no? estrella que tenga, Claro. para cualquier estrella. Para cualquier estrella que tengas y tengas desplazamiento de neutro, o sea que le falta el neutro a la estrella, es la que sirve. Y es fácil de memorizar porque el denominador es la suma de las admitancias y el numerador es la suma del producto de las admitancias por las tensiones. O sea, como si fueran, que estoy trabajando como si esto que está acá son corrientes, ¿no es cierto? Como para recordar, les digo como para recordar. Y esto es el producto. No es difícil de memorizar esta ecuación. Bien, ahora lo que podemos hacer es ver el ejercicio. Ver el ejercicio y aplicar la ecuación y resolver el ejercicio. Entonces, a nosotros nos pedían, ¿dónde está el ejercicio acá? El ejercicio no nos pedía nada porque yo había puesto las impedancias. Bueno, podemos poner como ejemplo. Profe, perdón, una consulta, profe. Sí. Sí, Ahí arriba del cuadrado, en rojo, tenemos BNO es igual menos IR. BRN. Ah, perdón.
Perdón. Eso asienta a todo, ¿no? Ah, sí, me olvidé de poner el A paréntesis. todo el negativo. Exacto, exacto. Y abajo, claro, sí, sí. ¿Ven? Acá, porque lo pasé y fue todo negativo, entonces se puede escribir así, abro un paréntesis, meto todo adentro y todo positivo, saco el paréntesis, queda de nuevo lo que está arriba. Claro, y acá era BNO, y el signo desaparece cuando yo hago de nuevo la inversión. Claro, sí, sí. Bueno, y ahí tenemos la ecuación. Entonces, lo que tendríamos que hacer es practicar con el mismo ejercicio que pusimos ahí, de 6, 0, el ejercicio que está acá, 6, 0, 5, 45 y 6, 30. Son las tres impedancias que tengo. Entonces podemos decir de que la tensión del ejemplo, en el circuito, podemos poner así, en el circuito, en el circuito anterior de nuevo, o en el circuito estrella desequilibrada, con ZDR, le podemos poner 60 ohms. ZDS era ZS era 45. No, ZT era 45 y la otra era 630. Y ZT igual 5, 45 ohms. Sin neutro conectado, sin neutro, podemos ponerle 3 conductores, va a ser mejor. Alimentada la estrella con un sistema trifásico de 3 conductores y la tensión era 208, ¿no? 3 conductores, 208 volt y secuencia RCT. 208 volt. Vamos a poner ahí un punto. Y ya ponemos la secuencia. Y después le ponemos obtener el valor del desplazamiento del neutro y las corrientes de línea.
Ahí donde puse desplazamiento del neutro es BON. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es calcular IR, que es 1 sobre ZR, calcular IS, 1 sobre ZS, y calcular la admitancia T, 1 sobre ZT. Sería 1 sobre 6 ángulo 0. Esta era 630. Estos son ohms. Estos son ohms. Y esto es 1 sobre 5,45 ohms. Y vamos a obtener los tres valores. Bueno, uno es, a ver, ¿cómo sería? 1 dividido, ¿cuánto da? La inversa. 0,16. Vamos a poner, como es periódico, voy a hacer 0,1667. Lo voy a redondear así, porque es periódico, entonces lo redondeo así. El ángulo va a ser 0. 0. Y nuestra unidad va a ser el Siemens. Siemens o Siemens, no sé. Bueno, abajo también el módulo. Y el ángulo es menos 30. Menos 30. Ponemos a toda la unidad. Y acá vamos a tener 0,20 y 0,2. ¿No? Y Sí, el ángulo va a 0,2. ser menos 45 Siemens. Bueno, ahora viene la otra parte, no termina acá esto es 0,1667 y ahora tenemos que ver cuánto me da la parte real y la parte imaginaria, porque ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Miren, yo tengo que hacer la cuenta, una de las cuentas que tengo que hacer es esta. Lo que marqué en verde, ¿ok? Tengo que sumar las tres admitancias. Y lo que sería para mí más piola es, ya que puse todo esto acá en línea, puse en línea IR y empecé a hacer los cálculos, acá abajo, acá, trazo una línea por acá, y acá escribo IR más IS más IT, le pongo el igual, entonces aprovecho, ya que estoy calculando las coordenadas, hago la suma. ¿Ok? Bien. ¿Alguien hizo este polar? ¿Cuánto les dio? ¿El de IS? El de IR. Sí, el de IR 0,1667 más J0. más J0. Ok. Bien. Vamos a IS. Y ese da 0,144. ¿Te da periódico ese también? No, no Ah, da periódico. Menos J 0,08.
Puede ser 0,08335. Bueno, listo. Lo dejamos ahí en 0. Lo dejamos ahí. Y ahora faltaría IT. Y tenemos que hacer la suma. Tratemos de... Acá... Bueno. Tenemos los números medios. Y te da 0,141. También otros números, pero lo corté ahí en 141. 141. Bueno. Menos J0141. Claro, porque es 45. Bueno, ahora tenemos que hacer la suma de la parte real y la parte imaginaria. Y no nos olvidemos, miren, no nos olvidemos que acá yo tengo que sumar y después tengo que hacer la división, o sea que hay que pasarlo a polar. En realidad lo que tengo que hacer de la suma, esta que está acá, es después pasarlo a polar. Tengo que hacer esta cuenta. ¿Alguien tiene la cuenta? La parte real 0,4517